Más temas. En este caso, el tirador de Belgrano. Mira, menciono, no quiero pasar de largo este tema porque es importante también. Los papás ayer, inclusive, hablamos con ellos, recuerdan ustedes, de ayer por la mañana, en Mañanas Argentinas, el tirador de Belgrano, que estamos hablando. El tirador serial de Belgrano es esquizofrénico, Dani, porque los psiquiatras de ayer que estuvieron presentes dijeron lo mismo, prácticamente que habían volcado en el juicio, ¿no? Bueno, esto fue lo que determinaron, ¿no? Y lo que expusieron estos 16 peritos que hablaron en el día de ayer. Nosotros hablábamos con Adrián Marcenac, padre de Alfredo Marcenac, quien fue asesinado en ese momento allí en Belgrano en el año 2006, bueno, luego de una sentencia que fue revocada y por la cual se llega ahora a este nuevo juicio que comenzó en el día de ayer. ¿Qué es lo que decía Adrián Marcenac, el padre de la víctima fatal? Que en realidad ellos no tienen mucha expectativa en el marco de este juicio, porque lo que van a exponer estas personas al respecto del estado de salud actual de Martín Ríos, la persona acusada, el tirador de Belgrano, ¿no? Como muchos lo conocen, en realidad no es algo que vaya a determinarse ahora a partir de estos testimonios, ¿no? Se mostraron muy desesperanzados. Los peritos, mientras tanto, hablaron de su problema con las drogas. Él habló también en el juicio. Habló unos breves minutos. En algunos momentos dicen que se balanceaba, que intentaba demostrar cierta esquizofrenia o características propias de la esquizofrenia o de la paranoia. Explicaron que es un enfermo mental crónico que padece un cuadro de esquizofrenia justamente en etapa defectual, que bueno, está compensado, medicado. Esto también alegaban los padres, ¿no? Él ahora está medicado. La verdad es que el estado en el que se encuentra ahora, lo decías vos ayer y lo hablábamos, hubo antecedentes, ¿sí? Que podían hacer suponer que esto iba a pasar en 2006. Nadie los advirtió, nadie los escuchó. Bueno, mientras tanto se habló de pensamientos delirantes, persecutorios, todas cuestiones que en realidad consideran los padres no hacen a obtener justicia en el marco del asesinato de Alfredo Marcenac y que además, si es absuelto, Martín Ríos en un tiempo va a volver a matar. Exacto, y recuerden ustedes que él al disparar después escapa, se esconde, tenía balas en la riñonera, la habían encontrado. Y además había obtenido el permiso, porque había comprado un arma, entre otras una pistola 9 milímetros, y se tendría que haber hecho una pericia, y sin embargo no se hizo. Mira, el 19 de junio de 2005, en Vidalio La Zabal, disparó al menos 12 tiros contra un colectivo de la línea 67. De frente, él andando en bicicleta, hirió al chofer y también a algunos de los pasajeros. El 2 de marzo de 2006... en Juramento y Kramer, disparó 15 veces contra la vidriera de la confitería Balcarce. 2 balazos impactaron en Sabrina Sangio, quien estaba en el lugar junto con su novio. Que ayer dio testimonio acá, ¿no? Y contaba cómo vivió ella, era realmente impactante, ayer por la noche acá en C5N. Exactamente, y mirá la secuencia. El 16 de junio de 2006, en Kramer, en la avenida de los Incas, en una especie de puente aéreo, disparó 16 veces contra un tren del ferrocarril Mitre. Dañó 2 vagones, pero de milagro no hirió a nadie. Y finalmente, lo que ya todos sabemos, obviamente, en aquel fatídico 6 de julio de 2006, en la avenida Cabildo entre José Hernández y La Pampa, cuando se perpetró casi al lado de un puesto de diarios, disparó 13 proyectiles, 13 tiros, mató a Marcenac y hirió a más de 10 personas. En junio de 2005, Vidalio La Zabal, lo que contábamos justamente antes, ¿no? El testimonio de Sabrina, te decía, era impactante ayer porque era una persona que en la avenida Cabildo, como miles de personas más, de pronto estaba tomando un café con su novio y presenció el momento en el que de pronto empiezan a disparar. Hay ahí una placa, ¿no?, que identifica el lugar donde murió Alfredo Marcenac, y ayer Paulo Cablan decía, la verdad es que cuando te parás ahí, tenés la sensación de que es un lugar absolutamente abierto, en el que cualquier cosa puede pasar, pero de todos modos nadie se imagina que alguien puede salir a disparar, bueno, antes de esto, ¿no?, antes de este caso que tanta repercusión tuvo. Hablaron los padres de Marcenac, la víctima fatal. Que el desarrollo necesaria. Vos bien decías que el RENAR le otorgó la credencial. Fue el Estado. Y el problema es que el tema, cuando uno analiza por qué el Estado hacía estas cosas, y lo sigue haciendo, lamentablemente, sí, porque el Registro Nacional de Armas, que es el organismo que debe llevar adelante las políticas públicas en relación a las armas, es un registro autárquico sin financiamiento del Estado Nacional. El Registro Nacional de Armas todavía hoy se sigue financiando a través del mercado. ¿Y qué significa esto? Que se financia
con la venta de certificados a los legítimos, a los tenedores de armas, con el cobro de tasas por las transacciones de armas, por el cobro de multa a los que no cumplen. Y lo que es más grave todavía es que el ente que recauda para financiar el organismo es la Asociación de Fabricantes y Comerciantes de Armas. Es decir, los que deben ser controlados son los que financian al ente que los controla. Y más grave aún y más perverso, el 83% del personal que hoy trabaja en el Registro Nacional de Armas no son funcionarios del Estado. De hecho, los 2 funcionarios que la jueza Fombona de Pombo en su momento le inició una causa penal por que son los que firmaron las credenciales, la defensa era que ellos no le cabían las responsabilidades de funcionarios públicos porque no eran funcionarios, porque eran empleados privados. ¿Lo podés contar? Yo estaba tomando un café con mi novio, fue el 2 de marzo del 2006. Estábamos charlando tranquilamente, él enfrente mío, y de repente aparece este hombre en una bicicleta de color amarillo, para en la 8ª y empieza a disparar. Vacía el cargador, 15 balazos fueron en total, y apuntaba, no es que apuntaba al aire, apuntaba donde estaba. En una mesa contra el ventanal. Lo que contaba Adrián recién. Estábamos sentados, bueno, yo salí corriendo y el tipo siguió disparando. O sea, ¿les apuntaba a ustedes? A nosotros, éramos las únicas personas que estábamos ahí en ese momento. ¿Te hiere solamente a vos? Sí. ¿Te acordás bien la situación? En ese momento te quedó la cara registrada, tenía una capucha. Yo no lo vi. No lo viste. Yo no lo vi, directamente corrí. Escuché el estruendo de las balas y corrí. Bueno, recordemos, en el juicio en el día de ayer, Martín Ríos estuvo acompañado de Ramallo, su abogado defensor, y hablábamos de la presentación de algunos de los peritos, ¿no? En el día de ayer, creo que son 16 en total, los que iban a exponer al respecto de la salud mental, concretamente, ¿no? Del atacante. Así es. ¿Qué dijeron los peritos en el primer juicio? Entonces, a propósito de esto, Dani. Sí, bueno, los peritos oficiales, Norma Mioto, por ejemplo, del Cuerpo Médico Forense, que es de altísima peligrosidad. Bueno, sí, salió a disparar en la avenida Cabildo, ¿no? Y mató a una persona, hirió a otras tantas. Juan Badaraco, del Cuerpo Médico Forense también, que no ha podido comprender la realidad ni dirigir sus acciones. Esto es importante porque en algún momento otros peritos hablaron de que él disfrutaba de esta acción, que en realidad sí podía comprender lo que estaba haciendo, ¿no? Al respecto de los peritos de la querella de la familia Marcenac, la familia de la víctima, Ana María Arias, lo que dijo es que es un simulador. Mi criterio es que mató por diversión. Primero practicó, pasó del tiro al blanco a cazar animales y de eso a algo más interesante. Bueno, también lo que decíamos hace instantes, ¿no? Había actitudes previas que tenían que ver con esto. No fue un hecho aislado, incluso hubo ataques previos que realizó justamente esta misma persona, ¿no? Martín Ríos, y quien está acusado ahora en este juicio nuevamente. Guillermo Mendoza, que es lo que dijo ayer el médico clínico, que tuvo la sensación de que estaba ante una persona que le gustaba cazar, pero que me daba la impresión de que gozaba matando animales. Yo no le hubiera dejado un revólver ni a 5 cuadras de distancia, salgo corriendo. Bueno, el padre, lo contábamos ayer, de Marcenac, la víctima fatal, trabaja en una fundación que las estadísticas según esa fundación es que hay 8 o 10 víctimas fatales en manos de armas de fuego por día, más una gran cantidad de heridos, bueno, y un análisis muy interesante al respecto del uso de armas, ¿no? Walter Míguez y Juan Carlos Romy, los psiquiatras del Cuerpo Médico Forense, dijeron que es un enfermo mental crónico que padece un cuadro de esquizofrenia en etapa defectual. Y al respecto de Walter Míguez y Juan Carlos Romy, los psiquiatras del Cuerpo Médico Forense, es peligroso que no tiene un enganche con la realidad, porque no tiene un enganche con la realidad, vive en otro mundo, con una lógica psicótica. Bueno, que los actos impulsivos pasan a ser el motor de su comportamiento, que es incierto lo que puede pasar sacándole la medicación o dejando el tratamiento. Esto por parte de los mismos psiquiatras del Cuerpo Médico Forense que hablaban sobre este tema y que leíamos hace instantes. Bueno, lo cierto es que esta fue la primera jornada, ¿no? Allí lo vemos, este era el movimiento que mencionaban los padres de Marcenac,
que yo mencionaba hace instantes, que decían que por momentos a ellos les parecía fingido. Lo cierto es que, bueno, determinar la responsabilidad absoluta al momento de disparar un arma y matar a una persona quedará ahora en manos de determinarlo, quedará en manos de la justicia, por supuesto. Ahora, volver a recrear todo esto por parte de los padres, de las otras víctimas, esta joven que estaba en el bar también y que hace poco le quitaron 2 proyectiles, hace poco. Antes no lo habían hecho, justamente esperando que se encapsulara y demás. Bueno, hace poco sí le pudieron quitar los proyectiles. Otra vez es revivir este momento. Habrá que ver qué pasa. Seguramente lo mismo prácticamente que durante el primer juicio.